Bueno, muchas gracias por aceptar la invitación de nuestra entrevista. Encantado y bienvenido a la Universidad Politécnica de Madrid, concretamente a la Escuela de Ingenieros Industriales. Vale, bueno, la pregunta, ¿usted ha estado en China? ¿Ha trabajado con economistas chinos? ¿O tiene algunos alumnos chinos? ¿O cualquier experiencia relacionada con China? No he estado en China, pero sí he tenido experiencias con chinos. Hasta ahora prácticamente, hasta relativamente hace poco, 15, 20 años, China era un país exótico, incluso para los europeos. Y realmente la moda de China es muy reciente. China se ha convertido en una potencia hegemónica pues en los últimos 20 años. Entonces, en ese sentido, digamos, casi desconocido de lo que era China, tengo que remontarme a mi primera experiencia que cuando era niño me puso en contacto con ese mundo exótico y lejano chino. Cuando yo tenía 8 años, estábamos hablando de un momento en el que Mao acababa de ascender al poder en China. Mao asciende al poder en 1949 y allá por 1953 pues había una acuestación anual de la Iglesia Católica que se llamaba el Domun, el Domingo Mundial de la Propagación de la Fe. Y entonces en el instituto en el que yo estudiaba pues nos daban una hucha que unas veces era una cabeza de un negrito, otras veces era la cabeza de un chino, con todos sus tópicos, o sea, con el típico sombrero chino, con la coleta china, y había una ranura donde se echaba una moneda. Y yo recuerdo que íbamos por las calles de Ciudad Real, donde yo nací, diciendo, por la conversión de los chinitos, por la conversión de los chinitos. Ahora me doy cuenta de que el problema es que no explicitamos a qué conversión nos referíamos, porque los chinitos aquellos, en lugar de convertirse al cristianismo, que era lo que en aquel momento se planteaba, pues se han convertido al capitalismo. Es decir, no explicitábamos de qué estábamos hablando en cuanto a la conversión y ha debido haber un problema de comunicación y la conversión se ha realizado de una forma algo distinta. Lo que ha ocurrido es que el Partido Comunista Chino se ha convertido en el Partido Consumista Chino, o dicho de otra forma, la China comunista se ha convertido en una China consumista. Mi segunda experiencia tiene que ver con un momento en el que yo me encontraba en Inglaterra, allá cuando tenía 20 años, estaba en la universidad. Durante 3 veranos me fui a Inglaterra a trabajar en un camping de camarero para aprender inglés. Y entonces una de las funciones que me tocaba hacer era cuando estábamos en las cocinas, pues nos ponían una mesa larga delante y teníamos que ir haciendo platos combinados y teníamos una especialización cada uno, es decir, éramos del orden de 8 o 10 estudiantes puestos en fila de todo el mundo y lo que hacíamos era, pues uno ponía una salchicha, otro ponía un huevo frito, otro ponía una cucharada de puré. Y entre el colectivo de personas que allí estábamos había un chino, que supongo que sería de Taiwán. Y entonces lo que ocurría es que cuando llegábamos a las 6 de la mañana, que era la hora que teníamos que empezar a trabajar para preparar los desayunos, pues lo primero que hacíamos normalmente era ver dónde se ponía nuestro querido amigo chino, porque su productividad era elevadísima. La velocidad a que ponía una salchicha en el plato y lo lanzaba hacia el señor que tenía al lado era impresionante, con lo cual lo que tratábamos era de que se amortiguara la velocidad a la que trabajaba el chino, que cuando te llegara a ti el plato, pues ya fuera una velocidad normal, porque al que le tocaba al lado de nuestro querido amigo chino, pues realmente lo pasaba fatal. Entonces yo me di cuenta de que de alguna manera el tema de la productividad del trabajo en aquel caso individual de aquel señor chino pues era impresionante. Y es que además cuando teníamos lo que llamábamos el day off, que era el día de descanso, nuestro querido amigo chino pues no lo tenía.
cuando le preguntabas, pues ¿por qué no te vienes con nosotros a la playa a tocar la guitarra, a cantar un rato, a estar con algunas compañeras universitarias de otros países y demás? Pues él decía que no, que con lo que disfrutaba era con el trabajo, y que él, lo que le gustaba el day off, era trabajar. Bueno, yo me imagino ahora 1.300 millones de chinos trabajando a ese ritmo, y la verdad es que es para asustar. O sea, Napoleón tenía razón cuando decía aquello de que cuando despierte el gigante dormido que China, el mundo se tiene que echar a temblar. Una tercera experiencia fue cuando yo estuve en Estados Unidos haciendo el postdoctoral. Yo había hecho el doctorado en Ingeniería Industrial y había terminado recientemente Económicas, y entonces me fui un año a la Universidad de California con mi familia, y entonces estábamos en la playa con mi hijo de 8 años en aquel momento y mi hija de 3, que estaban tranquilamente pues echando arena en un cubito, y con unas palitas pues pequeñitas, como corresponde. Y de pronto se nos sienta al lado una familia de chinos, y entonces estos niños chinos, que eran más o menos de la misma edad, pues aparecieron con unos cubos enormes, unas palas enormes, y empezaban a trasladar enormes cantidades de arena desde la playa hasta el cubo con sus enormes palas. El espectáculo era impresionante, tan impresionante que mis hijos dejaron de jugar con su palita y su cubito y se pusieron a mirar la enorme productividad de los niños chinos. Cuento estas anécdotas porque a través de aquella experiencia personal, que era simplemente en aquel momento anecdótica, pues realmente me doy cuenta de que ahora tiene un sentido mucho más profundo de lo que yo podía imaginar en aquel momento. Y es que la relación de los chinos con el trabajo y el ocio es distinta culturalmente a la de los occidentales, a la de los europeos y concretamente a la de los españoles. Y esto me lo confirman unas declaraciones recientes del presidente de Lenovo. Hace una semana, en un dominical de tirada nacional, pues salía la siguiente entrevista. Lenovo asombró al mundo cuando compró la división de equipos de IBM. ¿Van a seguir su ejemplo otras empresas chinas? Dice el presidente de Lenovo. No se puede extrapolar el caso de Lenovo a la mayoría de las empresas chinas. Durante el proceso de adquisición, uno de los aspectos que planteó Lenovo fue la integración cultural. La cuestión era si las personas de Oriente y las de Occidente pueden adaptarse y trabajar sin que haya roces entre ellas. ¿Por qué? Muchos europeos tienden a llevar una vida tranquila y cómoda. Los chinos solían vivir en la pobreza y ahora aspiran a una vida mejor y a aprovechar las oportunidades en el ámbito empresarial. Su relación es peliaguda, es decir, complicadísima. Bueno, realmente tiene que ver con esta posición cultural distinta de China y de los europeos, de los occidentales en relación con el trabajo. Quizás tenga que ver incluso con aspectos religiosos de cada una de nuestras culturas. Por ejemplo, en Occidente, la civilización judío-cristiana pues parte de la idea de que el hombre nació bueno, cometió un pecado original y como consecuencia del pecado original fue expulsado del paraíso. Y cuando se le expulsa del paraíso, Dios les condena con las siguientes palabras: ganarás el pan con el sudor de tu frente. Por lo tanto, desde el punto de vista de nuestra civilización judío-cristiana, el trabajo es un castigo. Sin embargo, en China, la civilización tiene una base confuciana, de hace 2500 años. Y en esa civilización confuciana, lo que ocurre es que el trabajo es una forma de realización personal, es la forma en que el individuo contribuye a la sociedad y a la familia en función de sus capacidades. Y claro, el planteamiento es distinto. Para los occidentales judeo-cristianos es un castigo, para los chinos es una forma de realización personal. Y bueno, este es uno de los problemas con que actualmente nos encontramos. El segundo tema es mi relación ya más profesional con China. Desde el punto de vista intelectual, mi relación con China se abre en un momento en el que yo estoy en quinto de Económicas, pues tendría 23, 24 años, y un profesor de Relaciones Internacionales nos sugiere que leamos
El arte de la guerra de Sun Tzu. Y efectivamente, aquello fue un descubrimiento. El arte de la guerra se escribe en el siglo IV antes de Cristo. Es un siglo extraordinariamente rico. Los siglos V y IV antes de Cristo van a modelar lo que es el pensamiento filosófico y religioso de la humanidad. Fíjate que en esos siglos, además de Sun Tzu, que escribe el primer tratado de estrategia militar, que ahora, 2500 años después, se está estudiando en las escuelas de negocios como base de la estrategia empresarial, bueno, pues coetáneos de Sun Tzu estaban Confucio, Lao Tse, que escribió el Tao Te Ching, estaba Buda en la India, estaba Zoroastro o Zaratustra en Irán, en Persia, Zoroastro que luego recupera Nietzsche en ese magnífico libro que es Así hablaba Zaratustra y que dio origen también a un maravilloso poema sinfónico de Richard Strauss. Y después en Occidente estaban nada menos que Homero, Sócrates, Platón, Aristóteles, Esquilo, Sófocles, Eurípides. Es decir, siglos V, IV antes de Cristo, coincidentes con el imperio persa del rey Ciro, coincidente con la primera destrucción del templo de Jerusalén por los babilonios, pues coexisten Sócrates, Platón, Aristóteles con Confucio, Lao Tse y Buda. Impresionante. Y entonces lo que más me impresionó a su vez del arte de la guerra es su conclusión. Fíjate cuál es el pensamiento básico del arte de la guerra. Dice Sun Tzu: el arte supremo de la guerra es someter al enemigo sin combatir. Es decir, realmente es un juego de estrategia. Se trata fundamentalmente de conseguir ganar las batallas y las guerras sin combatir. Fíjate que yo me preguntaba, ¿y eso cómo se hace? Y la respuesta la obtuve, pues eso, 2500 años después, en un discurso de nuestro querido amigo Deng Xiaoping, para mí el hombre más importante de China en los últimos tiempos, yo creo que casi tan importante como Mao, porque es el que define la estrategia de apertura económica de China, que en un discurso que se denomina la estrategia de los 24 caracteres, dice lo siguiente: observa con calma, asegura tu posición, afronta los asuntos con tranquilidad, esconde tus capacidades y aguarda el momento oportuno. Mantén un perfil bajo y nunca reivindiques el liderazgo. Mantén un perfil bajo quiere decir silencio, discreción, que no se note. Y esa es una de las claves fundamentales, con el espíritu pacífico de la conquista a través de la estrategia y no a través de la batalla, de los modelos de expansión económica de China. Pacifismo y discreción. Por último, si he tenido alumnos chinos, pues sí, he tenido y tengo alumnos chinos en posgrado. Y entonces lo que me ha llamado siempre la atención de los alumnos chinos es precisamente que mientras que los alumnos españoles y latinoamericanos siguen tomando sus notas con bolígrafo y papel, los chinos vienen siempre con su ordenador personal a clase y toman las notas en su ordenador personal. Lo cual me lleva también a la siguiente reflexión. China ha sido capaz de convertir su liderazgo comercial en liderazgo financiero. Y ahora ese liderazgo financiero lo quiere convertir en liderazgo tecnológico, lo que quiere decir liderazgo militar y liderazgo espacial, con especial énfasis en los temas del espacio. China quiere ser la líder en el siglo XXI en la colonización del espacio. Y yo creo que me podría aventurar a decir que la primera tripulación que llegará a Marte en el entorno del año 2050 será China. Por lo tanto,